Saludos amigos, Luis Litardo nuevamente con ustedes. Esta vez para hablar sobre estos temas que se los trata mucho, pero que la gente no conoce mayor cosa sobre estos conceptos. La modernidad, la posmodernidad, el neoliberalismo. Bueno, pues la modernidad nace allá por el 1600 con Montesquieu a la cabeza, el que sostenía que para que un Estado sea eficiente tenía que haber una separación en sus poderes. Esto es contradiciendo un poco la postura del rey Luis XIV, que sostenía que el Estado era él. Entonces decía, el Estado soy yo, eso decía Luis XIV. Bueno, pues Montesquieu sostiene que tenía que haber una separación de los poderes para que un Estado sea eficiente. A inicios del siglo pasado, la gente de las ciudades, de los países de primer mundo, los países ya industrializados, sostenían que no era posible seguir con la corriente modernista porque no había alcanzado los objetivos para los cuales fue creada. Es decir, que seguían como dependiendo de poderes, que seguían como dependiendo, que no veían un Estado tal y como era y que el Estado no estaba garantizando ni estaba satisfaciendo sus necesidades. Por lo que proponen una corriente postmodernista. ¿Y qué es esta corriente postmodernista? ¿Cómo la podemos identificar? La corriente postmodernista, como el nombre mismo lo da a entender, es después de la modernidad, después de la era moderna. Y esta pues genera un influjo en el arte, en la ciencia, en la música, en la forma de vestir, en la forma de comportarse, en la vestimenta. Deja de haber ciertos matices muy conservadores, muy dados a la época medieval, y comienza a haber unas nuevas formas de expresarse a nivel cultural, a nivel lingüístico y en sí de todas las formas de manifestarse. Se crean unas sociedades llamadas las sociedades del confort, estas sociedades que son creadas por gente pudiente, gente que tiene mucho dinero y que podía darse algunos lujos que los más pobres, mejor dicho, la gente de la ruralidad no los tenía. Entonces la gente de la ruralidad quería migrar a las ciudades porque allí se veía las sociedades del buen vivir, porque allí estaban las sociedades del buen vivir. ¿Qué pasa con muchos de los que migraron a las ciudades? No todos alcanzaron esa sociedad de bienestar, esa sociedad de vivir bien, sino que muchos de ellos se arrinconaron en los cinturones en las afueras, en las periferias de las ciudades y crearon los grandes cinturones de miseria que conocemos ahora, llamados también suburbio o zonas periféricas. Esto pues no significa que toda la gente que llegó allí es gente que vino del campo. Mucha gente de la misma ciudad tuvo que retirarse hacia atrás porque ya en los centros poblados no tenía mayor acogimiento debido a que no tenía suficiente dinero para sostener una vida en medio de otras familias que sí tenían, y entonces había esta diferencia de clase social, por lo que el que tenía más tenía mayores accesos a muchas comodidades que la vida daba, y los que no nada tenían que retirarse un poco más hacia atrás donde podían vivir entre sus iguales con las mismas necesidades que los otros. Esto pues, al tener estas sociedades de confort por el consumo excesivo tanto de ropa como de bienes superfluos, inmensas mansiones que jamás fueron habitadas totalmente y con lujos que jamás los utilizaron. Algunos lujos de estos fueron comprados simplemente, pero jamás se los utilizó para nada. Familias con muchas de estas cosas pues generaron también esa liberación de los mercados, eso que el mercado abra un poco más las puertas y comienza a satisfacer a la gente en su necesidad por adquirir algo que aunque no le hacía falta era una necesidad de adquirir debido a que tenía una condición económica un poco más fuerte. Esto genera pues que la clase más pobre sienta un resentimiento porque en las narices de ellos unos comían de más, siendo que ellos no tenían a veces para comer nada. Esto genera una reacción social y
pues hace un brote delincuencial que aparece con mucha fuerza en los centros, en las ciudades que iban adquiriendo esa industrialización, donde la clase más pobre ni siquiera tenía acceso a trabajar en una industria, porque allí llegaban también en muchos de los casos los recomendados de las familias pudientes. Este neoliberalismo y esta liberación de los mercados a nivel económico genera una propaganda que se mete por los ojos y por los oídos en toda la población y genera pues una necesidad creada, hace que la población sienta necesidad de algo que en realidad no lo necesita. Esto hace que los sueldos alcancen cada vez menos porque las formas de vida son cada vez más costosas y la gente vive un poco de la apariencia que mueve a consumir algo que en realidad no lo necesita. Todo este movimiento genera varias cosas. Primero, una manipulación por medio de los medios de comunicación que van creando en las sociedades un adormecimiento. Por el otro lado, pues los cambios en el sistema educativo que eliminan la filosofía y eliminan las corrientes filosóficas y eliminan todo lo que es pensamiento crítico y hacen pues que el joven ya no piense, ya no reaccione, ya no lea, ya no consuma textos que le permitan a ellos despertarse y ver sus necesidades tal y como son. Esto genera unas sociedades pues muy manipuladas, trae consigo pues unas sociedades egoístas y utilitaristas, trae una sociedad totalmente indiferente y como consecuencia tenemos ahora que los jóvenes no protestan para nada, no son los mismos jóvenes, de hecho no tienen por qué serlo, de la generación de los 70 y de los 80, donde los jóvenes en cada agrupación que tenían, ya sea de carácter religioso, hablemos de los grupos de la Acción Católica, ya sea de otro tipo de comunidades como los Boy Scouts, ya sea otro tipo de comunidades revolucionarias, jóvenes revolucionarios, etcétera, muchas agrupaciones, clubes sociales, todos ellos estaban pensando de modo en la protesta, estaban pensando en ese análisis constante de la situación en la que vivían y en ese querer salir de esa situación en la que se encontraban. Esta generación de los 70, de los 80 y hasta un poco los 90 son los que lucharon tanto en las calles para alcanzar ese objetivo que se lo cumplió ya con la llegada del expresidente Rafael Correa y la Constitución del 2008 allá en Montecristi, lo que genera pues una gratuidad de la educación y porque los jóvenes universitarios, aunque vayan a estudiar en una universidad del Estado, tenían que costearse sus estudios, tenían que pagar una mensualidad dentro de una universidad estatal. Ahora pues ya no es así. Con la Constitución del 2008 propuesta pues el plan constituyente del economista Rafael Correa, es cuando los jóvenes saborean ahora sí lo que es la gratuidad de la educación y saborean el fruto de esas luchas de 2 y de 3 generaciones anteriores, de sus padres y posiblemente de sus abuelos. Entonces, pues ahora con este gobierno que tenemos totalmente dado al neoliberalismo, porque el neoliberalismo se apodera de estos gobiernos corruptos por medio de la banca mundial, por medio de la coima de la banca mundial y del Fondo Monetario Internacional, no solamente al gobierno de turno, sino también a las asambleas, a los parlamentos, a las instituciones de gobierno y a las Fuerzas Armadas y a la policía, por medio de la coima, mantiene en su sitio a estos gobiernos corruptos, hagan lo que hagan en contra del pueblo. Y los jóvenes, pues, víctimas de este adormecimiento, no solamente de los medios de comunicación con la cantidad de telebasura que transmiten, sino también con los noticieros y con todo lo que ha generado que la juventud se adormezca y que no salga a protestar. Entonces, creo que es momento, con estos recortes al presupuesto universitario, que los jóvenes nuevamente sienten cabeza y comiencen a pensar muy en serio si este es el modelo que ellos quieren para sus hijos
o no es el modelo que quieren, porque de ser así les tocaría volver a los 70, a los 80, donde estas conquistas que ustedes ahora en algún momento saborearon fueron dadas en aquella época. Si ustedes no hacen nada, jóvenes, créanlo que el futuro para ustedes mismos y para los que vienen detrás de ustedes va a ser muy, pero muy difícil. En ustedes está que esta patria salga adelante.